Vamos a continuar con la exposición del Evangelio de Mateo. Mateo 13, versos 47 al 50. Dice de la siguiente manera: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana hemos abierto una pequeña parte de la Escritura, otra de tus maravillosas parábolas, las cuales nos han alumbrado el entendimiento y el corazón. Y en esta mañana te rogamos que nos permitas, en tu gracia, en tu misericordia, poder entender en su intención original lo que tú inspiraste, que podamos hacer aplicaciones responsables para nuestra vida y que de verdad la luz del Evangelio pueda alumbrar cada día más clara, más fuerte en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, que nuestras palabras, Señor, puedan traer también esa luz del Evangelio a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta parábola tiene, al igual que todas las demás, una implicación escatológica, o tiene un tono escatológico, nos da una pincelada de lo que Jesús enseña sobre el futuro en cuanto al reino de Dios, o cómo el reino de Dios finalmente nos ayuda a llegar al futuro, a entender el futuro, a lidiar con el futuro. ¿Sí? Recuerden que cada parábola ha ido dándonos ese tipo de situaciones. Al final de los días o del tiempo, no todos los corazones van a responder al Evangelio, como diría la primera parábola del sembrador, o la parábola de los suelos, que le llaman algunos. También nos habla acerca de la condenación de aquellos que no van a responder al Evangelio. Eso lo vimos tanto en la parábola del trigo y la cizaña como en esta, la vamos a ver también ahora. Hablamos acerca, la parábola del grano de mostaza, hablaba de cómo para el final de los tiempos el reino de Dios habrá crecido de manera gigantesca. La parábola de la levadura nos habla de que para el final de los tiempos el reino de los cielos habrá inundado toda esfera de interacción humana. Y estas parábolas, como esta de la red barredera, habla de nuevo que el reino de los cielos va avanzando en la vida de la humanidad. Y al final, cuando sea el día del juicio, vendrá esta condenación para aquellos que no le recibieron, y vendrá la salvación absoluta para aquellos que entraron al reino de Dios de manera verdadera. Entonces, estas parábolas tienen siempre una mirada al futuro. Es como cuando uno va caminando en esta parábola y va viendo qué implica acá, qué implica allá, qué significa aquí, qué significa allá. Pero de repente, y antes de que se me olvide, mira, y te muestra la ventana, mira el futuro. Qué bonito, vamos, pues sigamos. Y nos lleva a otra parábola. Es fascinante este viaje. Y lo bonito es que esto es lo bello de las teologías bíblicas, ¿no? Más que un ejercicio sistemático, sino que es un ejercicio vivificante, porque la Biblia tiene vida propia, ¿no? Entonces es una unidad orgánica que va hablando ella misma. Y se conjuga la escatología bíblica, digamos, el futuro, con el tono salvífico, ¿verdad? Con el avance del reino en la sociedad. Todos estos elementos se van conjugando y se va armando un sistema vivo, ¿sí? Que uno va entendiendo. La resolución de la historia en esta parábola apunta a esto, a la separación. De hecho, la palabra griega que se utiliza muchas veces es la palabra crisis con K, que es de donde traducimos al
español la palabra crisis, que básicamente significa juicio, una alteración, una separación, ¿sí? De los justos y de los malos. Pero esta separación al final de los tiempos es absoluta. Porque hoy nos diferenciamos, los buenos de los malos, los justos de los injustos. Sí, hay una diferencia entre ellos, se nota, pero todavía estamos conviviendo, ¿verdad? En justos e injustos en esta tierra. Pero en el día del juicio, al final, habrá una separación definitiva, ¿sí? Ya no habrá más relación entre los justos y los injustos. Esa es la esperanza escatológica que tenemos. El énfasis más grande en esta parábola se encuentra en el final de los malos. Aquí Jesús enfatiza mucho, más que el final de los que son salvos, enfatiza el final de los que son malos. Y habla del lloro y el crujir de dientes, el horno de fuego. La parábola está escrita entonces está escrita sobre la base redentora pactual. Una vez más vemos acá el elemento salvífico dándole estructura al pasaje, dándole un tono específico. Más que alegrarse por la condenación de los impíos, ¿verdad? No es realmente el punto acá. Realmente nos gozamos en la salvación que Él nos da y que nos separa de ese estado eterno en donde no se lo deseamos ni al peor de los pecadores. Realmente es algo terrible. En otras partes de la Escritura no está registrada esta parábola como tal, pero los elementos de la pesca y de la salvación ilustrada por medio de la pesca y todo lo demás, sí están en otras partes de la Escritura, de hecho en varias partes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La referencia tal vez más clara en donde Jesús hace la relación o hace la ilustración de lo que es su ministerio con el tema de la pesca, es en Mateo 4:19, ¿sí? El famoso verso que habla acerca del discipulado, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿sí? En el reino de Dios hay y habrán personas, ¿sí?, de toda lengua, tribu y nación. Este es uno de los grandes puntos de esta parábola, ¿sí? El reino de Dios alberga, junta, congrega a personas de todo tipo de trasfondo y circunstancia. Personas que incluso hayan representado en el pasado cosas totalmente opuestas y diferentes, ¿sí? Una vez en el reino son iguales, están juntos ahora. Tal vez antes eran enemigos, o tal vez no eran enemigos. Uno estaba en un punto del planeta Tierra y el otro estaba exactamente en el otro extremo del planeta Tierra, y una vez en el reino son unidos bajo un solo rey, bajo un solo dominio, el reino de Dios. Esta imagen es una imagen maravillosa. Varias veces he hecho yo el comentario de mis pocas experiencias. Yo, sí, pues me identificaba con estas alegorías o metáforas digamos, en Guatemala encontramos personas diferentes a nosotros, ¿no? Yo voy allá por Zacapa y parecemos que no somos del mismo país, porque yo parezco de Izabal y ellos son así canches, ¿verdad? De ojos verdes y somos distintos, ¿no? Mi hermano cuenta que una vez estaba allá en el norte de México y mi hermano le empieza a hablar en inglés a un canche, ¿va? What's your name? Y no sé qué, y no sé qué. Y el canche se voltea. No, compadre, si yo soy de México, que no sé qué. Entonces la apariencia es totalmente opuesta, ¿no? Pero realmente hay una unidad allí. La experiencia más grande fue allá en Filipinas, y entro yo a un lugar donde habían como unos 500 jóvenes que estaban estudiando teología en esa institución que yo fui a visitar allá. Y era una clase gigantesca, ¿no? Eran como unos 500 jóvenes. Y el maestro para la clase y nos dice: vamos a parar un momento la clase, queremos saludar a nuestros hermanos que vienen de allá de Guatemala. Por favor, párense y vayan a saludar. Y se van levantando todos ustedes y empiezan a saludarnos. Yo estreché unas 100 manos ese día. Miren ustedes, y gracias a Dios la mayoría hablaban inglés.
Digo yo porque, o espero yo haberles entendido porque es un inglés más masticado. ¿Va? El mío no era tan perfecto, pues, pero sí habían unos que hablaban inglés así difícil. Y habían unos canchitos, habían unos chinos, habían unos negros, unos que eran negros chinos. Ala, ustedes miren y me decían, yo vengo de Vietnam, yo vengo de Bangladesh, me mencionaban unos países que yo ni recuerdo el nombre. No, o sea, eso es un país, le decía yo, sí, va, qué interesante. Miren ustedes, y éramos tan diferentes, ¿no? Pero todos estábamos ahí por una causa, la causa del reino de Dios, ¿sí? Esta imagen que nos presenta la parábola es más o menos así. Ese día yo fui, a mí me conmovió mucho realmente poder ver y experimentar, porque así como muchos de ellos me parecían tan extraños, no me imagino qué extraño les parecía yo a ellos, pues, ¿verdad? De hecho, estaba yo en el aeropuerto de Dubái y el de ahí de migración me dice, de la India, me dice, me imagino que por el lunar de la India. No, le digo yo, de Guatemala. ¿Qué es eso? Me dice, Centroamérica. Estás lejos de tu casa. Púrate, pasa, me dice. Es decir, es tan diferente, ¿no? Somos tan diferentes, pero es que esta es la belleza del reino de Dios. Y la parábola nos muestra esto, ¿sí? En el reino habrán personas de toda lengua, tribu y nación. Me gusta mucho la imagen del traslape que existe entre el final de la era antigua, ¿no? El antiguo pacto, y el amanecer del nuevo pacto, ¿ok? Jesús viene, hace su ministerio, muere y resucita, y entonces en ese proceso del 33 y medio al 70, los discípulos empiezan a evangelizar y empiezan a anunciar el fin del nuevo pacto, y el evento que marca el fin del antiguo pacto es la destrucción de Jerusalén y del templo. Se termina el judaísmo como tal. El sistema judaizante, el sistema del antiguo pacto es abolido y es cumplido en Cristo y amanece el nuevo pacto. Entonces es como un traslape ahí, ¿no? Ahora, amanece el nuevo pacto, la nueva era en la que hoy vivimos, ¿sí? El nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto y ese reino que ha sido inaugurado no ha sido consumado. Entonces vivimos aún en el desarrollo de ese reino, en ese nuevo pacto, esa nueva época en la que hoy vivimos bajo la sangre de Cristo y ya no bajo la sangre de animales. Ese reino es el que hoy está siendo desarrollado y está desarrollándose en diferentes partes del mundo. Hoy ya podemos ver esta imagen de la parábola. Vamos a muchos lugares en el mundo y vamos a encontrar nuestros hermanos. Vamos a encontrar hermanos y hermanas nuestras, porque esa red del reino alberga a gente de toda lengua, tribu y nación. El objetivo de Jesús es enseñar otro de los misterios de su reino, ¿sí? En este pasaje se nos anuncia la forma en la que está operando el reino de Dios en la historia humana para la salvación de todos aquellos que han sido elegidos, que han sido escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Esta es una imagen de verdadera inclusión indiscriminada que tiene la base sobre la buena voluntad de Dios, ¿ok? Actualmente existen esfuerzos lamentablemente políticos que buscan hacer esto, incluir el famoso movimiento de la inclusión, que es mucho más fuerte en Estados Unidos que en otro lado, pero lamentablemente ya ha contaminado otros lugares. Están intentando hacer esto, ¿no? Incluir indiscriminadamente, ¿ok? Y entonces hay que incluir, es que los blancos son los que tienen la culpa de todo, ellos son los opresores, los negritos han sido discriminados y todo lo demás. Y no vamos a negar que en efecto ha habido mucha discriminación de ambos lados, porque si uno va a Sudáfrica, la historia es al contrario, ¿no? Los negritos discriminaban a los blancos. Y así como los blancos trataban a los negros aquí en Estados Unidos, así trataban los negros a los blancos allá en Sudáfrica. El problema no era el color de piel, el problema era el corazón del malo del ser humano.
¿Y qué pasa cuando empieza este movimiento de inclusión? Empiezan a buscar que todas las personas sean incluidas por medio de la imposición del gobierno civil y todo lo demás. Bueno, digamos que eso está bien. ¿Cuál es el problema? Es que la inclusión empieza a tomar una forma que es más deformada, valga ahí la ironía, porque, sí, es que aquel ya no es hombre ni mujer, sino que se identifica como incluyanlo. Es que a aquel no le gusta o no está atraído por personas adultas. Entonces, esa persona está atraída por niños. Entonces, le gustan tener relaciones con niños. Hay que incluirlo. Entonces, la supuesta inclusión empieza a tomar un color muy perverso, ¿no? Realmente, porque es una inclusión inmoral. Ahora, ¿por qué digo que la imagen de esta parábola es una verdadera inclusión indiscriminada? Es porque todos aquellos que son incluidos en el reino no solo son perdonados de sus pecados, sino que son transformados. Y las personas que vienen a habitar, a formar parte de este reino, realmente son transformados y dejan su pecado atrás. Esa es una verdadera inclusión, no la que lamentablemente hoy se nos está intentando forzar. Veamos un poco el contexto. Se utilizaban diferentes tipos de redes para pescar, ¿sí? Las redes de arrastre, es la red que estamos viendo acá. Y este es una red muy grande, diferente a la que conocemos como atarraya, ¿no? Que tira una sola persona. No, esta red es de arrastre, es más grande. Estas redes eran como un muro, digamos, en el agua, ¿no? Era una red gigante y en la superficie tenían cosas que flotaban, ¿sí? Y dejaban caer la red con piedras o cosas abajo, ¿sí? Entonces la red flotaba en la parte de arriba y abajo pues estaba por las piedras el peso. Entonces la red iba avanzando así, amarrada a unos barcos e iba arrastrando, ¿sí? Todo lo que se encontraba en su camino. Esa imagen nos enseña o nos pinta que Dios está pescando, digamos, a sus elegidos, y esto está ilustrado precisamente en el elemento de la red, del griego sagene, que significa red de arrastre, arrastra, ¿sí? Es una red de pesca, pero bien grande. Recordemos que esta es una ilustración, pero Dios está tomando del mar, el mar sobre el cual Él también tiene potestad, Él también tiene propiedad sobre el mar, y está tomando de ahí a todos aquellos que figurativamente han sido arrastrados por el reino de Dios, figurativamente. Es claro ver entonces acá nuestra historia dibujada, porque hemos de llegar a la conclusión de que nosotros fuimos arrastrados al evangelio. Y ese arrastre no significa un arrastre violento, sino es lo que finalmente explican los cánones de Dort y decían la gracia irresistible. El pecador se opone a Cristo, pero la gracia de Cristo es más grande que su pecado, que finalmente el pecador no se resiste a venir a Cristo. Entonces es arrastrado por la gracia en términos, digamos, figurativos. En la época de Cristo, la extensión de estas redes eran redes largas y anchas, y dice que podían alcanzar hasta media milla. ¿Cuánto es? Una milla es 1.6 kilómetros. Media milla, imagínense, son 800 metros, ¿verdad? Es bastante. Estarían unidas por 2 o más barcos, ¿sí? Amarrar a aquel lado, amarrar a aquel lado. Entonces empiecen a navegar, y entonces los barcos empezaban a navegar y la red iba arrastrando. Otras versiones traducen esto como la red barredera, porque va como barriendo, y de hecho intentaban que esa red realmente tocara el fondo del lago o del mar para incluso arrastrar los peces que nadaban bien al fondo. Y entonces esa red iba arrastrando todo lo que había a su paso. Vean la imagen
la imagen con la que Jesús está ilustrando su reino. Este es el reino de Dios, y el reino de Dios va de una u otra manera arrastrando todo a su paso. No sé si ustedes jugaban, o tal vez estoy yo muy viejito, allá en el colegio cuando nos agarramos y empezaba 4 o 5, el que no se quite el lobo, ¡tamos! Y te decía, el que se ponía enfrente lo pasábamos tirando, ¿verdad? Gracias a Dios yo era grande, porque sí habían otros que se topaban. Miren, a medida que los barcos se iban moviendo en el agua, la red atrapaba todo lo que estaba a su paso. Pero bien interesante esto, esta red se movía de manera silenciosa. Era algo silencioso. No era un asunto violento. ¡Tiren la red! Y va, como las películas. No, era un asunto y a la que 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, ya están los barcos, ya está todavía. Empiecen. Y empezaban los barcos para no asustar a los peces. E iba arrastrando poco a poco, silenciosamente, casi imperceptiblemente, dice un comentarista. La red atravesó el agua y recogió peces. La mayoría de las veces, estas redes estarían en un lugar determinado, un tiempo, y sin darse cuenta, la red ya había avanzado cierta distancia. Se movían ante la determinación del capitán del barco, y podría ser que cuando alguien se despertara en la orilla dijera, pero la red estaba aquí, miren hasta dónde va ya. Y ni se dieron cuenta cuánto avanzó la red poco a poco, ¿sí? Esta red captaba peces grandes, pequeños, vivos, peces que ya estaban muertos a veces. Y digamos, pensando de manera judía, atrapaba todo tipo de peces puros e impuros, o les llamaban limpios o sucios, ¿no? Que la ley no les permitía comer, ¿ok? Entonces, esta red debía ser llevada a la orilla, y en la orilla, ya fuera del agua, había que hacer la separación. Miren lo que agarró la red, pero esto la ley no nos lo permite comer, deséchenlo, ¿verdad? Dice la parábola que esta red recoge todo tipo de peces, y viene del griego sinago, más o menos comparte la etimología de sinagoga, ¿sí? Que es donde se congregaba la gente. Entonces esta red reúne, ¿sí? Esta red congrega, almacena, pero más en el sentido de colectar, pero en el sentido de atrapar, ¿ok? Esta es la imagen que cuenta la historia del pueblo de Dios. Esta es la forma en la que el pueblo de Dios ha sido congregado para la gloria de Dios. De una u otra manera, fuimos atrapados por esa red, y esa red nos juntó, nos congregó acá. En la historia humana, la red del reino de Dios ha ido avanzando poco a poco y ha ido congregando, ha ido juntando a todos aquellos que han sido elegidos. Dice la parábola que esta red recoge toda clase de peces. La palabra clase viene del griego genos, que significa raza, nación, familia, linaje, el conjunto de individuos que comparten una misma naturaleza y especie. Esta imagen y sus implicaciones, como ya les explicaba, ¿no? que el reino está conformado por toda clase de personas. ¿Qué implicaba eso en el primer siglo? Lo que Jesús estaba diciendo era un golpe duro al orgullo judaizante. Los líderes judíos vivían bajo la premisa de que el reino era de ellos, que ellos eran los receptores del Mesías. Nadie más merecía al Mesías, nadie más iba a entrar en el reino, porque ellos eran el pueblo históricamente elegido por Dios. Esa comarca en el sur de Israel llamada Jerusalén, incluso el norte, Galilea, que es donde Jesús desarrolla la mayor parte de su ministerio. Para los líderes judíos, Galilea estaba excluida del reino. Esos del norte están mezclados con otros gentiles. Ellos no son parte del reino. Para ellos, el reino era solo para los judíos del sur.
Entonces, esto es un golpe bien fuerte al judaísmo, porque el judaísmo estaba siendo desechado como la religión protagónica, ¿sí? Y la puerta del reino se estaba abriendo a toda clase de personas que pusieran su fe en Jesucristo. Por eso el mismo Pedro tuvo que tener una experiencia divina para sacarlo de ese entendimiento judío. Tienen que bajar el lienzo 3 veces y come, mata y come. Y Pedro dice, Señor, pero yo nunca he comido nada inmundo. Come lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. Bueno, Pedro lo hace 3 veces en el éxtasis. Termina la visión, ¡pum! Tocan la puerta los sirvientes de Cornelio. Ve con ellos, va a la casa de Cornelio y dice, este es un pagano, este es un gentil, este no es de nosotros. Y el Espíritu de Dios cae. Y Pedro dice, sí pues, la red barredera, el reino es para todos, no es solo para los judíos. Las puertas de este reino se han abierto también para los gentiles. Todo aquel que ponga la fe en Jesucristo entra. Es un golpe al judaísmo. La pesca es la operación continua de Dios salvando personas, ¿sí? De toda lengua, tribu y nación. Pero esa pesca llega a su fin. El momento de la pesca, la operación de ir congregando, juntando, atrapando, llega a su fin. Llega el momento en el que el capitán del barco dice, paren ya, la red está llena, llévenla a la orilla. La sacan a la orilla y bueno, dicen, este es el momento de la crisis, este es el momento del juicio, de la separación. Todos aquellos peces que no sirven, deséchenlos. Todos aquellos peces buenos, pónganlos en las vasijas. Algunos comentan de que eran vasijas de barro bien grandes, con agua, y los peces buenos los echaban en esas vasijas. Y entonces cargaban las vasijas llenas de aguas y peces, porque el pez todavía estaba vivo dentro de esas vasijas. ¿Se imaginan? Eran cantidades gigantescas, ¿no? Entonces llevaban por eso llamaban pescado fresco, porque el pez todavía estaba en las vasijas con agua cuando llegaba al mercado. En esta imagen, los pescadores en la orilla de la playa, esta imagen contiene el tono profético que se necesita para la resolución de la historia de la redención. 2 grupos bien definidos, peces buenos en un lugar y peces malos echados fuera. Jesús dijo que así será el fin del siglo. Los ángeles serán los encargados de ejecutar este juicio al final de la historia, separando a los justos de la redención y a la redención eterna, y a los malos echándolos al horno de fuego, al llanto y crujir de dientes, que significa la perdición y separación de Dios. El escritor Gerald Bailes escribe lo siguiente. Ayúdame aquí con esa diapositiva. Una cosa a tener en cuenta, sin embargo, es que a medida que el reino de Dios se extiende sobre la tierra, no todas las personas visiblemente reunidas en él son verdaderamente parte de él. Esto es bien interesante. Por eso dice que la parábola dice que la red toma toda clase de peces, buenos y malos. Y esto, varios comentaristas hacen la equiparación o la aplicación de que lo mismo sucede digamos, actualmente en la iglesia de Cristo a nivel global. La iglesia está llena de personas que realmente son elegidas y personas que parecen ser elegidas, pero que en el día del juicio nos llevaremos la sorpresa y diremos, este estaba en la red conmigo, este estaba ahí, pero realmente fue desechado porque no era. Sí, pues, aparentó, pero no lo era, ¿sí? Muchos peces pudieron haber sido arrastrados por la red, pero realmente no eran peces buenos, aptos para poner en las vasijas para ir a vender al mercado. Muchos, al igual, hoy dicen ser súbditos del Rey Jesús,
pero realmente no lo son. Pueden estar en medio de los verdaderos súbditos, pueden aparentar ser súbditos del rey, pueden engañar a los súbditos del rey, haciéndoles creer que lo son, pero en el día del juicio final, hasta ahí ya no van a poder aparentar. Ni Jesús ni sus ángeles van a poder ser engañados por parte de estas personas. Gerald Bikes sigue escribiendo, ayúdame Luis, ahí dice, estos hipócritas pueden parecer estar en el reino. Miren lo que dice, pero el reino no está en ellos. ¿Sí? En esta parábola Cristo está manifestando en esta enseñanza, se está manifestando Él como el juez definitivo. Este es uno de los puntos que es bien importante aprender de estas parábolas. Si algo debe ser revelado en las parábolas del reino o en la explicación de qué es el reino, es que este reino no solamente tiene uno que es el rey, sino que ese rey también es un juez definitivo, cuya palabra es dura y estricta. Y finalmente cuando él diga, este es verdaderamente mi súbdito, ese entrará en su reino y gozará de esa bienaventuranza. Pero cuando ese juez, y que al mismo tiempo es rey, diga, este no lo es, aunque lo parezca, ese juicio también es severo, duro y definitivo. Kenneth Gentry Jr. en su libro He Shall Have Dominion, él tendrá el dominio, dice, el reino crece como una realidad presente hasta la resurrección y el juicio final del siglo, en donde Dios finalmente separa a los salvos de los perdidos. Esta es la labor del juez. Finalmente el juez hará esta separación definitiva a la cual todos estamos sujetos. Aquellos para salvación y aquellos para perdición. Muy bien. Veamos algunas aplicaciones de esta parábola. Las puse ahí en sus bosquejos, pero igual las vamos a ir viendo. La primera, ayúdame Luis, por favor. Las parábolas alumbran nuestros corazones. Recuerden que leemos las parábolas, pero estas parábolas también nos leen a nosotros. Estas parábolas traen esta linterna y vienen y alumbran nuestro corazón y vamos a ver realmente qué hay allí. ¿Sí? La pregunta para alumbrar nuestro corazón hoy es, ¿logramos dimensionar el contraste entre la eternidad con Cristo y la eternidad separados de Cristo? Generalmente eso lo hacemos ¿en qué? En conversaciones, lo hacemos en nuestra mente. Sí, lo dicen los predicadores, no solamente el pastor de mi iglesia, sino que 1000 videos de YouTube que yo pueda ver, 1000 libros que yo pueda leer. Todos hablan de la separación de la vida eterna, en aquellos que van a ser salvos aquí o no. Sí, sabemos eso. Lo entendemos en alguna medida porque nos han puesto ejemplos, conceptos, versos bíblicos, ilustraciones, películas, ¿no? Obras de teatro, ¿no? Aquella famosa obra de teatro, en Verbo creo que se hacía esa obra de teatro, las puertas del cielo y las llamas del infierno. O sea, sí, hemos visto a la saciedad de toda forma, color y sabor, la diferencia. La pregunta es, ¿lo hemos dimensionado realmente? Esta parábola alumbra hoy nuestro corazón y busca poner en nosotros un temor verdadero, un verdadero temor, para reflexionar genuinamente en lo que significaría estar separados de Cristo por la eternidad. Debiésemos arrodillarnos y no cansarnos de agradecer el que hemos sido salvos de eso y que de verdad hoy tenemos la certeza de haber sido salvos de esa separación divina. Eso realmente debe de generar en nosotros ese agradecimiento. Pero al mismo tiempo, un temor no solo reverente, sino un temor de alerta, de verdad. No por nosotros, porque realmente lo que estamos predicando acá es una certeza de que si tú has creído en Cristo, estás separado de eso. Entonces no es temor de que, ay, ¿será que yo finalmente voy a ser un pez bueno o un pez malo? Ay, no sé. No, esta parábola no nos enseña eso, porque estaríamos contradiciéndonos. Realmente esta parábola está dando esperanza al verdadero cristiano, está dando esperanza a los discípulos que están escuchando esto, diciendo, tranquilos, ustedes son peces buenos. Pero eso no significa
que no sepan dimensionar lo que significaría estar separado de Dios por la eternidad. Yo no me quiero imaginar el sentimiento de la historia que está en Lucas cuando el hombre rico se vio en el infierno y el padre Abraham le dijo, lo siento, no hay remedio. Tú no puedes pasar aquí, nosotros no podemos pasar allá. En ese momento el hombre rico le suplicó a Abraham y le dijo, manden a alguien, a mis hermanos, para que no vengan aquí. Y Abraham le dijo, lo mejor que ellos pueden tener lo tienen. Tienen el Antiguo Testamento, tienen a Moisés y los profetas. Si no los escuchan a ellos, mucho menos van a escuchar a alguien que se levante de los muertos y les anuncie. Pocas veces he estado yo en esa situación. Por ejemplo, una vez que yo agarré el carro de mi papá y como yo quería presumir de que yo ya sabía manejar carro, me llevé a uno de mis cuates que me dijeron, vos, anda, déjanos al trabajo. Y entonces mi papá, bien cuajado, ¿va? Y yo le dije, papá, voy a llevar a aquellos al trabajo, ahí regreso. Va, y tenés cuidado. Yo no tenía ni 15 años, creo yo. Y agarré el carro. Pero de verdad íbamos manejando tranquilos. Pero en el periférico nos paró en meta. Nos paró en meta. Y Patojo, licencia. Y la poli, mire, disculpe, mire, y de cierto, yo andaba en pachama. Mire, hasta en pachama vengo. No cargo mi licencia. Pero yo no tenía licencia. Yo le mentí. No, de verdad, que no sé qué, le dicen a mis cuates, va. Va, mira, pues, te voy a poner la remisión. Te voy a poner la remisión y anda, trae tu licencia. Y vas a la MUNI, no sé dónde, ¿no? Y le decís al juez que te quite la remisión porque solo no llevabas licencia. Entonces, y él te la va a quitar, me dijo. Va, gracias. Entonces, si yo no tenía licencia. La cosa es que me deshice del papelito. Dije, mi papá no se va a enterar, dije yo. ¿Ah? Un día pasaron los meses y mi papá tenía que pagar la calcomanía del carro y no la pudo pagar porque había una multa, ¿verdad? Una multa. Y nada que hacer tu transferencia electrónica, había que irla a pagar a la MUNI o a otro lado, ¿no? Y desde un teléfono público llama a mi mamá y le empieza a gritar, ¿verdad? Y yo solo oigo que mi mamá está peleando con mi papá en el teléfono. Y que no sé qué, que no fui yo. Que no... ¡Pum! Cuelga el teléfono. Mira, es que tu papá me llamó bien enojado, me dice. Porque dice que el carro tiene una multa. A mí no me han puesto multa. A vos no te la han puesto. En la noche llega mi papá y dice, la multa la pusieron tal y tal fecha. Fue el día que William se llevó el carro y estaban mis papás y yo ya no tenía escapatoria. En ese momento yo sentí un temor que nunca había sentido yo en mi vida, ¿no? Porque estaba enfrente de los que me juzgaban y no tuve escapatoria. Todas las pruebas apuntaban en mi contra, ¿sí? Y mi hermano que iba en el carro y que era más pequeño, no aguantó la presión y también confirmó el hecho. Pocas veces he estado en mi vida en esa situación en donde se me confronta y no tengo escapatoria. Y es una sensación horrible, ¿no? Que me puse hasta pálido y no les cuento lo que me hizo mi papá porque los derechos humanos lo irían a buscar. El punto es, cuando nos enfrentamos a un pedazo de literatura bíblica como este, debe existir en nosotros, mis hermanos, este temor no solo reverente, sino alarmante. De decir, un día van a haber personas que se van a enfrentar a este juez.
y no tendrán escapatoria. ¿Qué puedo hacer yo hoy por hablarle a aquellos que no han entendido la severidad de su pecado y no han entendido la severidad de lo que implica una eternidad irremediable separados de Dios? Esta parábola debe una vez más alumbrar nuestro corazón y ponernos en esa situación y enseñarnos de que hay personas que necesitan entender esto. John MacArthur escribe sobre esto. Ayúdame, Luis, esta es una cita un poco larga, en dos diapositivas. Dice: Jesús habló más del infierno que cualquiera de los profetas o apóstoles. Tal vez por la razón de que su horrible verdad sería casi imposible de aceptar si el mismo Hijo de Dios no la hubiera afirmado absolutamente. Tuvo especial énfasis en la enseñanza desde el principio hasta el final de su ministerio terrenal. Dijo más sobre el infierno que sobre el amor. Más que todos los demás maestros de la Biblia combinados, advirtió a los hombres sobre el infierno y prometió que no habría escapatoria para aquellos que rechazaran su oferta amorosa y llena de gracia de salvación. Jesús habló mucho de esto. Habló más de esto que de otras cosas y afirmó la severidad y lo terrible que es pasar una eternidad separados de Cristo. ¿Qué otra cosa nos puede enseñar en términos aplicativos esta parábola? Ayúdame, Luis. Es la certeza. La certeza, no habrá un solo impío en el cielo. Yo estaba viendo una serie que se llama... ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero vi unos cuantos capítulos y me pareció bien interesante porque es una serie que seguro no es de entretenimiento, es una serie que intentó ser como cómica, pero habla de las diferentes perspectivas y filosofías éticas. Seguro los escritores eran amantes de la filosofía porque hablaban de las diferentes éticas de los diferentes imperios y la historia y todo lo demás. Y lo chistoso, en cierta medida, es que llegan al cielo. Y los que llegan al cielo, un par de ellos empiezan a decir: esto está mal. ¿Por qué? Porque yo no debería estar acá. Yo sé lo que fui en la vida. Yo merecía ir al infierno. Y la otra chava le dice: yo también. Entonces es como chistosa en ese sentido. Créanme, eso es ficticio. No habrá un solo impío en el cielo. No habrá una sola persona que dirá: yo nunca reconocí a Jesucristo y ando acá. No habrá uno solo de esos. Y la certeza también es que en el otro lado, en la condenación eterna, no habrá uno solo que haya reconocido a Jesucristo y que por accidente, por error, llegó al infierno. Esta no es una película de Cantinflas, donde Cantinflas agarra el resbaladero, ¿se recuerdan? Y llega allá abajo. No, esto no es un juego, no es un chiste. Estas parábolas nos enseñan la certeza que tenemos en Cristo, de que en el juicio, cuando los ángeles que vengan en la gloria de nuestro Señor Jesucristo y hagan esa separación va a ser tan exacta. Podemos tener la certeza de que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo estaremos con Él por la eternidad. Esta parábola debe enseñarnos que nuestra certeza de salvación es eso, es una seguridad absoluta. No es un juego de, seré, no seré. No, ¿sí? Douglas Wilson hacía un chiste muy bueno, la verdad. Y decía, es que los arminianos juegan a la, ¿cómo se llaman estas florecitas? La que le quita, ¿es qué? Las margaritas. Hay margaritas arminianas, dice. Me salva, no me salva, me salva, no me salva. No, no se juega, me quiere, no me quiere. No jugamos a eso. Tenemos una certeza de que hemos sido salvos en Cristo. Y que esa certeza en el día del juicio
nos asegura que estaremos en las vasijas de los peces buenos que han sido guardados para salvación. Desde el principio hemos sido peces atrapados por la red del Evangelio, y una vez en esa red, una vez que salgamos a la orilla, hemos de ser guardados con los peces buenos. Esa separación sucederá y será perfecta. No tengan duda al respecto. Otra de las aplicaciones es la verdadera naturaleza de la iglesia visible. En el tema de la providencia, hace ya varios meses hablamos acerca de qué es la iglesia visible y la iglesia invisible. Sé que no vamos a poder recordar a detalle, pero básicamente el concepto de la iglesia visible es que la iglesia visible es aquella que hoy podemos ver, ¿sí? Que nos podemos tocar, palpar, abrazar. Y la iglesia invisible es aquella iglesia verdadera que habita dentro de la iglesia visible, decía Agustín de Hipona. Porque la iglesia es un cuerpo mixto, y él, digamos que hacía esta doctrina a partir de la parábola del trigo y la cizaña, en donde todo el campo parece de trigo. La cizaña luce casi exactamente igual al trigo. Entonces, pareciera ser que todo es el campo de trigo, pero realmente ahí entre el trigo hay cizaña que no pertenece realmente al trigo. Entonces, en el cuerpo de Cristo, esa ha sido la historia, ¿no? Hay muchas personas que parecen ser del cuerpo de Cristo, pero al final no lo serán. Ahora, no es suficiente, esta es la aplicación, no es suficiente pertenecer visible y físicamente a una comunidad cristiana. Eso no es suficiente. Es necesario ser parte del cuerpo de Cristo de manera completa e integral, ¿sí? Hemos de asegurarnos de vivir como lo que se nos dice que somos. Se nos ha asegurado que somos salvos, que la gracia de Dios nos ha alcanzado, que por su gracia y su misericordia estamos siendo transformados, ¿sí? Y creo que todos tenemos evidencia de eso, de que nuestra vida anterior como pecadores es distinta a lo que hoy es. No es perfecta aún, pero hemos ido cambiando. Hay evidencia y hay también un testimonio fidedigno del Espíritu, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Eso dice el Nuevo Testamento. Por lo tanto, debemos de asegurarnos de actuar como lo que somos, justificados. En la iglesia de Cristo nos vamos a encontrar con muchos peces que parecen ser buenos peces, pero nos llevaremos una gran sorpresa en el día del juicio cuando veamos, ¡ala! Pero yo hasta lo abrazaba y le decía, hermano, y él también me decía, hermano, ¿cómo estás? Pero no era un elegido. Nos vamos a llevar esa sorpresa. J.C. Riley, uno de los grandes escritores reformados, decía que muchas personas, pueda que muchas personas estén dentro de la red, pero realmente no están en Cristo. Y él escribía en sus pensamientos expositivos sobre el Evangelio de Mateo, él decía, las aguas del bautismo se derraman sobre miríadas, sobre miles, que nunca se lavan en el agua de la vida. El pan y el vino, refiriéndose a la Santa Cena, son comidos y bebidos por miles en la mesa del Señor, que nunca se alimentan de Cristo por fe. Estas implicaciones nunca deben sembrar en ti la semilla de la incertidumbre. ¿Será que yo soy salvo o no? Nunca. Eso no es el mensaje de esto. Más bien, estos textos y estas implicaciones, cuando uno entiende y dice, sí, yo he visto esos casos de gente que parece ser cristiana, pero finalmente no lo era. Eso te tiene que impulsar a ti a ser aún más consistente con tu fe, para que estos que no lo son y parecen, se identifiquen con mayor facilidad. Que te volteen a ver y digan, sí, pues, este es un cristiano verdadero y realmente se esfuerza por demostrarlo. Sí, pues, aquel es distinto. No es igual. Estos pasajes no están sembrando la semilla de la incertidumbre en nosotros. Nos están empujando a ser más consistentes con lo que decimos y creemos ser. Somos creyentes, somos hijos de Dios, por lo tanto debemos esforzarnos a ser aún más consistentes. Créanme, la batalla por la consistencia es la verdadera batalla cristiana. La batalla cristiana no se gana en
en un estadio en donde hubo una excelente prédica, un maravilloso concierto de música, y 1000 pasaron a reconocer a Cristo y estaban llorando y les dieron su tratado de salvación y su Nuevo Testamento y dijeron, confesaron a Jesucristo. Ganamos la batalla. No, ese es el principio. Después de que alguien confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, que le queden 5, 10, 20, 30 años de vida. Esa carrera que le queda todavía por vivir antes de ir a la tumba, la consistencia de la vida cristiana en esos años, esa es la verdadera batalla cristiana. Créanme, es una batalla dura. Creo que todos aquí podemos estar de acuerdo en que la estamos lidiando. Esa batalla es difícil porque esa batalla se libra a todo nivel. No solo en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestro trabajo, con nuestro cónyuge, en la intimidad con nuestro cónyuge, en la intimidad de nuestra casa, en lo que veo, en lo que toco. Esa batalla cristiana se lleva a todo nivel. Por eso estos pasajes no nos siembran una incertidumbre de soy o no soy. No, soy un pez bueno, soy arrastrado por la red del reino de Dios, soy un verdadero cristiano. Aquellos que parecen ser cristianos pero no lo son, es problema de ellos. Mi trabajo es ser consistente. Créanme, eso es bien difícil. Por eso esto que hacemos todos los días, y es un mandato, todos los días de reposo, ¿no? La mesa del Señor, el pedir perdón por nuestros pecados, el alabar, el leer la Biblia, el orar, el escuchar la palabra, el volverla a escuchar. Créanme, esto es una batalla dura. Por el otro lado, la iglesia local debiese ser una pequeña expresión, una expresión celular, ¿sí? Mínima del reino de Dios. Una iglesia local. Así como el reino está conformado por todo tipo de personas, no nos sorprendamos cuando nuestra iglesia local esté conformada por personas diferentes a nosotros, ¿sí? En apariencia física, no solamente, sino que también diferentes en su interior, en sus costumbres tal vez, de dónde vienen. La fe nos une. ¿Por qué? Porque el pecado nos separaba. Hoy los que estamos aquí no estamos unidos por el mismo corte de cabello, ¿sí? No estamos unidos porque usamos la misma marca de jabón o el mismo shampoo o por el mismo tipo de ropa o por los mismos gustos de comida. Entre mi esposa y yo tenemos esos gustos a veces. Yo me le quedo viendo a mi esposa, ¿qué estás comiendo? No, sí, no. Ten cuidado. No, esas cosas no nos unen, ¿sí? Nos separaba el pecado. Nos separaba el pecado. Y hoy aquí estamos unidos de diferentes trasfondos, circunstancias, lugares geográficos. E incluso antes pensábamos muy diferente de ciertas cosas. Y hoy nos unimos y decimos, ok, por la causa del reino de Dios, nos unimos. Esto nos une. Y yo oro de verdad constantemente para que podamos ver esa pequeña imagen mínima de expresión de lo que es el reino de Dios. Una ilustración que me gusta mucho, que Steve Ottolini utiliza mucho. Si él la utiliza o ya la ha utilizado, ustedes ya la han escuchado, háganse como los que nunca la han escuchado. ¿Va? ¡Ay, qué bonita! Dice que su esposa ama las orquídeas. Su esposa, la esposa Molly se llama, la esposa de Steve Ottolini. Ella es fanática de las orquídeas y conoce las orquídeas y compra orquídeas y planta orquídeas en su casa y tiene a Steve regando las orquídeas, ¿sí? ¿Ya? Y cada cierto tiempo en la ciudad de San Luis, Missouri, hay una convención de personas que cultivan orquídeas. Y dice Steve, Molly me estaba insistiendo que fuéramos a las orquídeas, que fuéramos a ver. Y yo, orquídeas, anda tú, ¿para qué me vas a dar a mí?
no, que vamos. Y la cosa es que lo obligó a ir a las orquídeas, ¿sí? A ver el famoso show de orquídeas. Y dice Steve, de mala gana llegué a ver y empecé a apreciar y mi esposa me empieza a explicar. Este tipo de orquídeas son y tienen estas características, y mira el color, y mira estas, y mira aquellas. Y conforme iban pasando, ¿verdad? Era como ¿cómo se llama eso? El Interfer, ¿verdad? Como el Interfer, ¿verdad? Lleno de puestos de orquídeas, gigante, ¿verdad? Y dice Steve, no se terminó el paseo y vi una cantidad tremenda y diferente de todas formas, tipos y colores. Y no se acababa la variedad de orquídeas. Dice, ahora yo soy un fan de las orquídeas. Ahora yo las planto, ahora yo las riego, ahora a mí me gustan, dice. Y esa es la expresión del reino de Dios. Esa es la expresión del reino de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo me he sentido, incluso en algunas de las iglesias en las que he pertenecido, me he sentido como un ajeno y un extraño. La primera vez que venimos a Guatemala y yo empecé a crecer en medio de una comunidad que yo sentía tan diferente, ¿no? Yo no me sentía tan parte de. eh, de hecho, era una comunidad que era muy adinerada y nosotros, nada que ver, nada que ver. O sea, mis papás me cuentan que cuando vinieron a la capital, vinieron con una cama, un ropero y una de esas estufas eléctricas que tienen dos hornillas, de las que parecen la cosa para los mosquitos. Eso era todo. Dice que no habían pasado ni 2 semanas y ya teníamos tele, refri, no sé qué, porque la gente nos había ayudado. Y en esos aspectos nos incluyeron, en otros aspectos yo me sentía como extraño, ¿no? Mis amigos me contaban de todo lo que hacían, de a dónde los llevaban sus papás y yo, ¿es eso posible? Pues yo me sentía ajeno, ¿no? Hasta que un día entendí que realmente de eso se trata. La gente me estaba intentando incluir y yo me sentía fuera de. Y realmente este es el esfuerzo del reino de Dios. Nuestra iglesia en alguna medida debe de albergar esto, ¿no? La diversidad, la hermosura de la unidad en la diversidad. Si se dan cuenta, las parábolas nos han ido enseñando todos estos principios. El grano de mostaza, ¿no? De lo pequeño a lo grande. La levadura del interior al exterior. Otro tipo de enseñanzas es de lo singular a lo plural. Y esta parábola nos enseña la belleza de la unidad en la diversidad. ¿Sí? De toda lengua, tribu y nación. Así que esto nos debe de llevar realmente, por ejemplo, a animarnos, a seguir ofrendando, ayudando y quién quita organizar un día un viaje misionero de nosotros mismos. Se van algunos de nosotros a ayudar 2 semanas al centro que está en Pakistán o a África. Si un día Steve me dice, William, hay 2 o 3 personas de Guatemala que quisieran venir a ayudarnos en el centro de capacitación aquí a India. Sí. ¿Por qué? Porque este es el reino de Dios. A esto pertenecemos. Amén. ¿Les edifica? ¿Sí? Pongámonos de pie.